En el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros te bendecimos en esta mañana poderosa. Y es poderosa porque tu presencia está con nosotros, Señor. Tu presencia está con nosotros, la presencia que anheló tanto Moisés, Señor. La presencia que nunca abandonó a Samuel, Señor. La presencia que abunda en ti, Cristo, está con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites adorarte, Dios. Por este tiempo que nos permites elevar oración, Señor. Hay esperanza cuando abres las puertas, Dios, de tu gracia, Señor, para recibirnos, para decirle hoy a la muerte que no ha podido con nosotros, que no prevalecerá contra nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, queremos tu verdad, Dios, que nos selle, que nos haga crecer, Señor. En el nombre de Jesucristo, y nos establezca y nos confirme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. Buenos días, Camilita. Camila, buenos días. Le da pena, Camilita. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Listos para la palabra o no? ¿Trajo Biblia o no? Más sí, hermano. Una Biblia para este señor, hágame el favor. ¿Hay Biblias ahí? ¿Sí hay Biblias? ¿No? ¿No hay? ¿Están allá en mi casa? Bueno, ahí. Claro que ahora todo el mundo tiene Biblia en el celular, ¿no? La pone con la letra que quiere. El único problema del celular es que son muchos renglones. Bueno, vamos a la palabra, ¿ven? Quiero que vayamos otra vez donde quedamos, ¿no? ¿Se acuerdan del tema que estábamos? Estamos hablando de Abraham, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia cree usted que se ha hablado de Abraham? Hoy, por ejemplo, ¿cuántas iglesias hoy en el mundo, cristianas, están hablando de Abraham? ¿Cuántas? Muchas, ¿cierto? Es posible que en cada predicación que se haga, es posible que por cada predicación que se haga, por lo menos una o dos referencias uno hace a Abraham. Para que uno entienda cómo quedó grabado en la posteridad, ¿cierto que sí? Pues imagínense, lo nombran hasta en el Corán, ¿correcto? Estábamos en Génesis, no, finalizando el 11. Estábamos hablando de Taré, ¿no? ¿Quién es Taré? ¿O quién era Taré? El papá de Abraham. Y leyendo la palabra, nos dimos cuenta que parece ser que ese plan de Dios, esa profecía de Dios, ese plan profético de Dios, comenzó con Taré. Porque mire acá, hermano. Versículo 31. 11:31. Dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. ¿Recuerdan que habíamos dicho que él adoptó a Lot? Porque Lot se le murió el papá. ¿Cómo llamaba el papá de Lot? Harán. Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Cuál es la palabra clave ahí para entender que todo empezó como con Taré? Cuando dice, él tomó a los suyos. Amén. Él los tomó. Algo se le reveló a Taré. Y él hizo su primera parte, ¿no? Él hizo su primera parte, que fue caminar con ellos hasta la ciudad de Harán. De pronto fue también que se llamó Harán esa ciudad porque el que murió
la fundó. Ahí hay detalles que nos toca deducir o imaginárnoslo. Pero cuando vemos que él hace eso, toma a su parentela y la dirige de un lugar como Ur de los Caldeos a tierra de Canaán, 1300 más o menos kilómetros de distancia, fue porque algo pasó en la vida de Taré. Y él hizo lo suyo. El problema con Taré era que Taré, ¿cuántos años tenía? Tenía más o menos 200 años. Y a los 200 años, Taré le era imposible, hermano, continuar con el plan. Hay veces, hermano, que en la vida pasan cosas curiosas, ¿no? Hay veces, hay personas que tienen un rol minúsculo, pequeño, corto, pero muy importante. Siempre me acuerdo del caso, un caso hace muchos años, de un hombre de una familia que tuvo un accidente. En ese accidente todos quedaron inconscientes menos uno. Unos quedaron atrapados en el carro, otros salieron por las ventanas. El caso es que el que quedó consciente se dedicó a sacar a su gente del carro, a poner en protección, a ponerlos a salvo a los demás, hasta que llegaran las ambulancias. Llegaron las ambulancias, recogieron los heridos, ¿sí? Por la labor de este hombre, que fue el que quedó consciente, todos se salvaron. Pero cuando lo examinaron a él, tenía heridas, hemorragias internas. Y fue el único que murió. Para que usted entienda este tipo de cosas. Parece que, obviamente, usted proyecta la vida de los demás y hicieron grandes cosas, hermano. Y él hizo, de pronto, ¿cuánto le habrá costado hacer eso? ¿Una hora, hora y media? Más o menos. Y con adrenalina, de pronto menos tiempo, porque uno con adrenalina es capaz de hacer cosas que sin ella no las haría. Pero la vida de los demás no hubiera podido ser sin lo que ese hombre hizo. Yo quiero aquí como destacar lo de Taré. Cómo Dios utiliza ciertos impulsos, hermano. Yo no sé si era porque Abraham era joven, inexperto. De pronto, Sarai era, por eso le digo que pudo haber sido entre lo de Taré, el intermedio en Harán y llegar a Canaán, un proceso largo. Cuando el Señor ya se revela poderosamente a Abraham, ¿cuántos años tiene Abraham? 100 años. ¿Sí? 100 años. Y es ahí ya cuando el Señor entiende o muestra que está listo Abraham para lo que Dios quiere. Otro caso que yo leí hace poquito fue el caso de un muchacho. Pasó a 80 kilómetros por hora en una zona de una zona escolar. ¿Cuánto se tiene que andar en una zona escolar? 30 máximo. En zona escolar 30, en parqueadero de condominio 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Para no atropellar personas. ¿Por qué? Para que usted cuando vea a un niño tenga la posibilidad de frenar inmediatamente. Este muchacho pasó a 80 kilómetros por hora por una zona escolar y atropelló a una niña y la mató. Es la calamidad, hermano. Piensa aquí los que tienen hijos, ¿qué tan doloroso sería eso? ¿Qué tan doloroso es eso, Diana? Terrible, ¿cierto? El muchacho, hermano, fue condenado a 8 años de prisión. A 8 años de prisión. Y la mamá de la niña se le apareció a él a los 4 años de prisión. Llegó allá, el tipo estaba temeroso porque dijo, no, esta mujer qué sabe qué irá a hacer, me va a matar, viene aquí a vengarse de lo que yo hice. Y ella llegó con muchas fotos de la niña. Y le dijo a él, mire las fotos, mírelas bien. Mire mi niña, cómo era mi niña, qué hacía mi niña. Y le dijo, ¿usted por qué ha venido aquí hoy? Le pregunta él a ella.
He venido aquí hoy a perdonarlo a usted. Dale cuidado a esto, a perdonarlo a usted. Pero este perdón tiene una condición, y quiero centrarme en esto en la condición. Porque a veces no entendemos la gracia. Y creemos que la gracia es algo que Dios tiene que hacer por nosotros. Y Dios tiene que bendecirme. Y es que es como el muchacho este que demandó a los papás que porque lo hicieron nacer en esta tierra. Los demandó. Él sí su consentimiento, dijo el muchacho. A veces creemos que la obligación de Dios es bendecirnos, hermano. Encárguese de nosotros, pues, porque ¿para qué vinimos al mundo? A veces la gente piensa eso, ¿no? Y no es poca la gente que lo piensa. Pero resulta que la gracia de Dios tiene de por medio una condición. Y yo he recalcado mucho eso. Yo le llamo la cláusula de Dios, una condición. Por eso medito mucho a veces cuando cantamos eso del amor incondicional de Dios. Lo incondicional de Dios es que cualquier pecador se puede salvar. Pero dentro de la salvación hay condición. Dios me amó siendo pecador. En eso hay un contenido incondicional. Pero cuando yo me hago uno con Dios, eso tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Vivir para Cristo. La mujer le dijo, mire, yo lo voy a perdonar a usted. Y eso para el muchacho fue liberador. Él dijo que un peso se le quitó de encima a usted. Imagínese lo que es perdonar. Y le dijo, pero tiene una condición. Usted va a vivir para honrar la vida de mi hija y va a vivir para ayudar a los demás. Y el pelado salió de la cárcel y empezó su labor, hermano. Y el hombre trabajó, creó una fundación para ayudar a muchachos, sacarlos de la calle, trabajar por los desvalidos, hermano. Y hoy en día, la mamá de la niña y él son los directores de la fundación, hermano. Y en la oficina de la fundación están, hay fotos de la niña, de la hija. Esto es por eso. Mire cómo una desgracia, hermano, que se pudo haber tenido la oportunidad de convertirla en una venganza, en algo destructivo, una persona lo convierte en una bendición, hermano. Estoy hablando de personas, hermano, que no tienen a Cristo y logran estas cosas. Ahora imagínese usted teniendo al Señor. Porque ¿qué es lo liberador del Señor, hermano? Entender que a pesar de que pasa eso, que es tan doloroso, si un niño de nosotros le pasa una cosa de esas, Dios no lo quiera, porque yo quiero ver a mis hijos haciendo la obra de Dios en la tierra. Yo quiero verlos a ellos sirviendo al Señor. Hay una libertad de entender que si eso pasa, el niño se va para el cielo, hermano. Y si la persona tiene a Cristo, ¿se va para dónde? Para el cielo. Que es lo que yo le decía a Andrés, hermano. Todo agobiado, con la muerte en la nuca. Le decía yo, como decían Ananías, Azarías y Misael, sepa usted, Nabucodonosor, que Dios nos va a librar de ese horno de fuego. Pero mire lo que dicen después, y aunque no lo haga, lo vamos a honrar a él y no a usted. ¿Cómo la ve? Hombres, hermano, hombres tremendos, hermano. Entonces yo le decía a Andrés lo mismo, mire, hermano, yo vengo aquí a usted con la seguridad de que Dios lo va a sanar, hermano, por orar por él. Que lo va a sacar de acá, hermano, le va a liberar sus arterias, y usted Dios lo va a levantar y le va a dar una nueva oportunidad para que ahora se haga la obra de Dios. Porque uno puede venir aquí cada domingo, hermano, pero el lunes a sábado puede uno no esté haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Pero le dije, pero aún si no fuera así, hermano, así le dije a Andrés, yo soy así, yo hablo así. Hermano, esté contento porque se va para el cielo. Así se lo dije. Se me peló los ojos de hermano. Si usted aquí no sale, te va con Cristo, hermano. ¿Cómo la ve? ¿Usted te está entendiendo esto? Le dije yo. Pero yo sé que usted va a salir de acá. Porque hay mucho que reparar y mucho que hacer, le dije yo. Y no podemos ir allá, hermano, a entregarle cosas mal hechas al Señor al cielo. Es que es algo en lo que tenemos que meditar, amén. Lo importante de esto es que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Por eso siempre he sido enfático en que usted debe meterse con Dios para que usted entienda cuál es su parte. Taré hizo su parte, ¿cierto? ¿Cuál fue?
cójame a estos muchachos, acuérdese allá de Lot, cárgueselos porque Dios le habló a Taré. Y Taré fue y dijo, voy a irme hasta Canaán, estoy un poquito viejito, pero mayor ya, pero voy a hacerlo. Y no alcanzó. No alcanzó porque la obra de Dios es dispendiosa, hermano. La obra de Dios de la salvación es dispendiosa. Hay mucho ítem que atender, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, la mies es mucha. La obra de Dios tiene mucha mies, mucho que hacer. ¿Cuánta alma? Hoy contamos con más de 8.000 millones de personas en la tierra. Hay mucho que hacer. Y no es solamente que la gente se salve, sino que hay que prepararla para que su encuentro con Cristo es una cosa en diferentes lugares del mundo. ¿Cuántos recursos necesita la iglesia? ¿Cuánto se necesita para hacer una iglesia pequeña, con madera, se necesita dinero para que ese pastor que se encarga de esas ovejas pueda comer, subsistir? ¿Cuánto se necesita para enviar misioneros a que prediquen el evangelio, hermano? A que bauticen gente por allá en los últimos rincones del mundo. Muchos recursos, hermano. Regiones perdidas del mundo donde no tienen ni idea de lo que es la internet. No saben qué es eso. No saben lo que es un teléfono smartphone, hermano. Aquí nomás, hermano, en Colombia. Páramos allá donde vive gente que se le tuesta la piel con el mugre. No tienen un teléfono a la mano, hermano. Todavía cocinan con leña. Eso no está mal, es que es por allá en África, no, aquí en Colombia, hermano. Usted que se recorre el país, hay lugares donde, hermano, no hay nada. No hay nada. Y hay que llevarles el evangelio a ellos, y hay que pastorearlos también, y hay que bautizarlos también, y hay que prepararlos también, hermano. La mies es mucha, pero nosotros tenemos que entender cuál es nuestra labor. Como Taré dijo, voy a hacer lo que mejor pueda. No le alcanzó, murió en donde, en Harán. Y a partir de ahí, Dios levantó a Abraham. De gran manera lo levantó, hermano. Como cuando Josué, el Señor le dice, vas a conquistar Canaán. ¿Alcanzó Josué? No. Estamos hablando de un territorio pequeño, geográficamente hablando. El ejército nazi, hermano, casi llegó a 50 millas de Moscú, en lo que se llamó la Operación Relámpago. Se la jugó toda Hitler. Toda, hermano. No le alcanzó, hermano. No estoy diciendo que eso sea, no estoy diciendo que yo hubiera querido que Hitler le hubiera ganado. De hecho, la iglesia que vivía en ese tiempo dice, porque resulta que el régimen comunista ha sido lo más opresivo que ha habido para la iglesia. Y la iglesia rusa en ese tiempo, la iglesia que estaba en la Unión Soviética, miraban a los nazis como liberadores, de cierta manera, porque en ese punto no sabían que habían campos de concentración. Hay muchas cosas que se descubrieron después de que los nazis caen. Entonces mucha gente pensaba que los nazis eran como liberadores. Uy, nos van a librar de este régimen opresor, comunista. Y Dios levantó a hombres de Dios a decir, no, oren para que los nazis caigan. Oiga, imagínense eso, hermano. Y a 50 kilómetros de Moscú, hasta ahí llegó todo. No pudieron. Estamos hablando de un territorio grandísimo, trató de conquistar. 3.000 kilómetros, un frente de 3.000 kilómetros, hermano. Muy difícil. Josué no pudo con un pedacito de tierra en su tiempo, tuvo que delegarlo, dijo, yo llegué hasta acá, ustedes tienen que seguir, dijo Josué. Y la clave para seguir está en esto. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. No sé cuántas familias en la iglesia cristiana en el mundo lo tengan tan claro. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y puede uno decirlo nominalmente, pero yo estoy haciendo las cosas por las arandelas. O en la opción de maquilladora, así por encimita. ¿Cómo vamos a hacer la obra para Dios? ¿Por encimita? Aquí se pusieron a remodelar el estadio por encimita y miren lo que pasó. Ya ahí están las ruinas, hermano, quedan ruinas. Cuando usted hace las cosas por encima, un día se caen.
La palabra de Dios dice que la casa la tenemos que construir sobre la roca. Y yo he enseñado mucho que sobre la roca en lo que más se demora uno es en el cimiento. Allá en Canadá, hermano, levantan casas en 2 meses. Una casa en 2 meses la hacen. Porque los materiales son madera, drywall y ese aislante ese aislante térmico que se convierte en espuma. Eso construyen, hermano. Y por eso usted le pega un puño a una pared allá en Canadá y la rompe, hermano. Usted las ve bonitas, pero eso se desarma, hermano. Eso mantener una casa de esa es difícil. Y fuera de eso, casi que sin cimiento, hermano, porque como es madera, drywall no es pesado. Entonces usted no necesita, usted hace un huequito para el basement y a partir de ahí levanta. Así es como hacen las casas allá, seguramente por el tema de las estaciones climáticas, invierno, verano, supongo que es por eso. Pero si usted quiere hacer un edificio que persista en el tiempo, tiene que trabajar mucho en el cimiento. Y siempre he puesto el ejemplo de los castillos antiguos. Hay castillos antiguos en Medio Oriente que hicieron los templarios, los cruzados católicos. Y están hoy en pie, hermano. Murallas infranqueables que soportaron, hermano, imagínense cuántos imperios, cuántas batallas, 5 cruzadas, los otomanos, los turcos, las guerras santas, hermano, y ahí están en pie. Fuego, flechas, armas de asedio, y ahí están en pie. ¿Por qué? ¿Cuál es su secreto? La roca en la que lo construyeron, hermano. El cimiento en que lo construyeron. La mies de Dios, la obra de Dios es de cimiento. Es minuciosa, tiene que ser sólida, tiene que construirse con buenas herramientas y con buenos materiales, hermano. Y pongo el ejemplo de Abraham, no para mirar, quiero es que miremos lo profético de esto. Y que nos enseñe a construir lo de Dios con minucia. Una de las cosas que más destacan ustedes, hermano, los que hacen parte de estas congregaciones, es la solidez doctrinal con la que ustedes han sido levantados, hermano. Que no nos hemos dispuesto para darles a ustedes un machetazo o una peluqueada así por encima de lo doctrinal. Yo aquí pudiera sencillamente decir Dios los ama y Dios los bendice y estamos todos contentos y alabe al Señor allí y no profundizar. ¿Qué tipo de cristiano estamos construyendo ahí? Un cristiano endeble, hermano. Un cristiano escuálido. Que viene el terremoto, viene el aluvión y fácilmente, yo tuve esta semana un sueño, donde yo veía que nuestro edificio soportaba un sismo terrible, hermano. Era un sismo y a los alrededores era como una especie de avalancha, y eso la gente, era tan fuerte la avalancha que impactaba los edificios, la gente salía volando por las ventanas, caían al vacío. Y nuestro edificio sólido, hermano. Claro, sufría algún tipo pero quedaba en pie, hermano. ¿Qué Dios está diciendo allí? Así es que se hace la obra, hermano. Y no todo el mundo está dispuesto a ser construido en esa calidad. Ese evangelio no gusta. No gusta. Y repito, por eso es que nosotros tal vez no somos congregaciones donde la gente sale por las ventanas, hermano. Porque ese tipo de lugares se predica un evangelio muy soft, muy suave, liviano, hermano. Usted tiene formas de alimentarse. Usted puede decir, voy a ser vegano. Si usted va a ser vegano, si usted no va, usted se va a morir. No murió su cuñado. ¿Por qué murió su cuñado? Porque era un bendito vegano. Comía lechuga con banano. ¿Cómo va uno a vivir comiendo lechuga? Y suena duro, pero eso fue lo que pasó. Se murió por andar comiendo banano con lechuga, hermano. Cuando su cuerpo está hecho para comer proteína, hermano. Para coger un pescado, hermano, y asarlo y comérselo. Como el Señor Jesucristo, ¿no? Pan de cebada y un buen pescado. ¿Cómo comía el Señor? ¿Cómo comían los sacerdotes levíticos? Hermano, la mejor espaldilla, la mejor grosura, hermano.
¿Quién dijo que estamos hechos para no comer carne, hermano? Ay, qué pobrecitos los animales. Pues si usted quiere andar abrazando animales y no comiéndoles, es su problema. Pero tenemos que comer carne, hermano, proteína. Claro, hay que comer fibra. Claro, hay que comer carbohidratos. Ojalá el bueno y en las porciones correctas. Pero la proteína es lo más importante, hermano. La proteína es lo más importante. Amén. Así tiene que ser la doctrina. Por eso el apóstol Pablo dice, no puede ser que ustedes estén todavía tomando, ¿hasta qué edad sirve el calostro, la leche? ¿Hasta qué edad? Del niño. Máximo hasta los 3 años. No, máximo hasta los 3 años. Este man comió hasta los 3 años. Era el que escuchaba ya la provisión, era Emanuel. Josué quedaba lleno y a los 3 años todavía Manuel iba allá y escuchaba a la mamá. Venga Manuel, con dientes ahí grandes, largos, se veía chistoso ahí chupando pucha. Pero hasta esa edad le servía. Y ahí en adelante, hermano, toca comer otras cosas. Llega el apóstol Pablo dentro de la iglesia y dice, ¿ustedes todavía están tomando pucha? No, tienen que ya comerlo, ya otras cosas, con comida sólida. Eso no gusta. Y estas cosas nos ayudan a entender la minucia de lo que tenemos que consumir y hacer para Dios. Consumir con Dios y hacer para Dios. Entonces Dios llama a Abraham, ¿cierto? A Abraham le toca su turno. Y el Señor arranca con todo. ¿Por qué arranca con todo el Señor? Como una forma de recompensar lo que Taré hizo. Por Taré, Abraham recibe su primera bendición. Oiga esto. Mire esto. Versículo 1 del capítulo 12. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Oiga esto. En ese momento, Abraham no estaba en Ur de los Caldeos. En ese momento estaban en la ciudad de Harán. Cuando yo le dice, yo te mostraré esto, está diciendo que hasta ese punto no se lo había mostrado. Lo que me habla de que Taré fue el que empezó todo, con la revelación de Dios, y en la medida que le tocó a Taré. Pero, consecuente Dios con esto, recompensando lo que hasta ese punto hizo Taré, dijo Dios, voy a mostrarle a Abraham lo que hay que hacer de ahora en adelante. Y el padre ya había sido enterrado, ¿cierto? La casa de su padre quedaba en Harán. Y a partir de ahí, Dios le dice, vete de esta casa y de tu parentela y ve al lugar que te mostraré. No se lo había mostrado, ahí se lo mostró. Ahora, cuando miramos el libro de Hebreos, que lo hemos examinado múltiples ocasiones, Dios le mostró en la parte terrenal del plan, pero también Dios le mostró la parte celestial del plan. Dios le mostró la tierra de Canaán como el primer paso que él tenía que dar, pero también le mostró, como dice Hebreos 11, versículo 8, la ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Le proyectó lo que le correspondía a él y también le mostró el final del plan, que todavía estamos nosotros por alcanzar, que es la tierra prometida celestial. No hay tierra prometida ya terrenal. Usted no puede decir hoy, es que la tierra prometida mía es esta. No, su tierra prometida como cristiano es el cielo. Que Dios lo pondrá en lugares de la tierra conforme a su plan, eso depende de Dios. Pero su tierra prometida es el cielo. Tiene que hacer su parte en la tierra, pero su tierra prometida final es el cielo. Amén. Mire la promesa que le lanza de una vez allí. Dice, y haré de ti una nación grande, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren esta bendición tan tremenda, hermano. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Bendición que le digo nos cubre a nosotros, ¿sabía usted? Esa fue la forma en que nosotros salimos de Orabes. Con esta bendición. Estas fueron las palabras que el pastor Pablo dijo cuando salimos de Orabes. Y las confirmó el papá del pastor Antonio cuando arrancamos el primer culto.
benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. O sea, que usted hoy, el que lo bendiga a usted hoy es bendito. Y el que lo maldiga a usted hoy es maldito, ¿sabía usted? Le parezca a usted, no le parezca, eso lo cubre a usted hoy. Amén. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está desatando una bendición para todo su pueblo, presente en ese momento y futuro. Amén. Versículo 4, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿De cuánto duró en Harán? No sabemos. Pero sabemos que tenía 75 años cuando salió de Harán. Cuando empezó su parte tenía 75 años. ¿Sí ve que salió de Harán? No dice que salió de Ur de los Caldeos, salió de Harán. Hasta donde lo llevó Taré. Amén. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Claro, podemos nosotros inicialmente criticar esto, ¿no? Por lo que Dios hace después. Pero era lo que tenía que hacer porque era su responsabilidad. Amén. Lot era su responsabilidad, sí. A Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Si ve que en Harán se hizo próspero Abraham, o sea, ¿qué pasó tiempo? Usted se vuelve próspero de la noche a la mañana. Eso no fue que, y llegaron a Harán, y Taré murió, y de pronto encontraron una huaca, y al otro día salieron. No, hermano. Yo quiero que usted entienda, y soy enfático en eso, el plan de Dios es granito a granito, como el cuervito que quiere beber del agua de una botella, ¿no? Piedrita por piedrita. ¿Qué animal es inteligente, oye? Uf. La otra vez mostraban, hermano, en la casa de un hombre en Estados Unidos, que los berracos sabían la hora en que él hacía pedido a domicilio. Y allá llegaban. Como diciendo, bueno, mijo, ahí ahora ese paquete, hermano, y aquí. Ese animal es muy inteligente. Entonces el cuervito, para poder beber del agua, echa piedrita con paciencia. Nunca se desespera, nunca. ¿Qué animal es ese? Hasta que las piedritas van levantando el nivel del agua y pueden sorber del agua. ¿Sí? Así es el plan de Dios, hermano. Granito a granito, hermano. Abraham tenía que prosperar en Harán. No fue que llegaron, durmieron esa noche, pernoctaron esa noche y se fueron. No. Y a veces nosotros queremos hacer el plan así. Mire lo que Dios me mostró. Mañana lo voy a... Pero, hermano, que hay muchas cosas que hay que construir para que cuando el momento sea propicio, me dirijo hacia ese punto, hermano. Alguna vez Dios nos dijo, hermano, que nos iba a dar de la Alaska hasta la Patagonia, hermano. Varias veces nos dijo el Señor eso. Yo personalmente nunca he sentido en mi espíritu ser un pastor ni en Asia, ni en África, ni en Europa. De pronto de Europa, alguna vez sentí que algún día iba a predicar, pero algo muy superficial. Pero siempre yo he visto para mi vida algo correspondiente a eso que Dios ha dicho, la promesa de América. Lo primero que yo tuve que entender, porque a veces creemos que somos nosotros solos. Mire, usted aquí escucha a Abraham, pero dentro del plan de Abraham hay mucha gente involucrada que no se menciona acá. Abraham tenía que ser próspero en Harán. Yo tuve que entender que eso no era un plan para Mauricio Gómez, simplemente para Antonio del Villar, simplemente, sino que eso iba a involucrar a mucha gente. Una red llamada Cuerpo de Cristo en América será la que conquistará este continente. Y a nosotros nos corresponderá nuestra parte. Amén. Que no nos pase lo que Elías, he quedado yo solito acá, el único intachable que ha quedado.
¿Eso lo pensó Elías? Sí. Y Dios le dijo, no, mi hijo, usted está equivocado. Yo tengo 7,000 guardaditos, preservaditos, que no han doblado rodilla delante. En esos momentos, 7,000 eran poquitos o muchos. Eran muchos. Una época de sequía, mucha gente había muerto. Y habían 7,000 en el anonimato que Dios tenía ahí listicos, hermano, para lo que había de venir. Y no sabemos sus nombres, pero ahí Dios los menciona en la palabra. Hoy es igual, hermano. Hay gente que usted ve por internet, hombres de Dios tremendos, muy, muy bellos, con poder de Dios, pero le aseguro que hay miles, hermano, por no decir millones, que están por ahí en el anonimato haciendo lo suyo. Y yo le he pedido a Dios que me permita conocer a algunos de ellos para trabajar con ellos, hermano. Mi sueño. Amén. Es mi sueño. Abraham tuvo que levantarse, prosperar en Harán. Y Dios levantó a gente como él, de su estirpe. ¿Se acuerda que les dije que los hijos de Eber, o históricamente los Evirus, o lo que se conoce como los hebreos, y les di las características: hombres de pactos, de paz, hombres de negocios, tendientes a prosperar, y hombres que a la hora de la guerra presentan, hermano. ¿Cuánto procuró la paz Jacob? Yo le pongo un ejemplo. Jacob, ¿cuánto procuró la paz? Siempre la procuraba. Llegaban a cierto lugar y lo que hacía Jacob era: mire, usted y yo, aquí hagamos pacto. Usted no toque lo mío, yo no toco lo suyo, aquí levantemos un altar, ofrezcamos sacrificio y cumplamos ese pacto. Esa era la vida de Jacob. Pero el día que violaron a su hija, ¿qué pasó? Los hijos de Abraham, los hijos de Jacob no se aguantaron, hermano. El que es negociante, el que hace pactos y es hombre de guerra, es una persona muy astuta, hermano. Estos hombres dijeron y utilizaron al papá: vamos a hacer pacto con este pueblo porque el tipo que violó a nuestra hermana dice que quiere casarse con ella porque después de la violación se enamoró. Eso dice la Biblia, ¿no? Ahí en Génesis. Pero Padre nuestro, pongámosle algo bien tremendo a ellos, que se circunciden, para que seamos familia, dijeron estos. Y estos tipos todos: no, pues qué maravilla, no, va a ser un poco doloroso, pero vamos a hacer una sola familia y vamos a hacer fiesta porque nuestro muchacho se va a casar con su muchacha. Se circuncidaron estos tipos, todos se circuncidaron. Y al tercer día de circuncidados, ¿quiénes fueron? Judá y Rubén. Leví y Simeón. Sí, tienen razón. Estos dos tipos, hermano, el tercer día, ¿cuánta letalidad y beligerancia y fuerza hay que tener para ir a acabar con un poco de tipos circuncidados? 2. Supongo que con sus familias. Al tercer día de circuncidados fueron y acabaron con todo el mundo, hermano, en venganza por la deshonra. Y yo meditaba en eso esta semana porque muchos han predicado de que este par de muchachos se equivocaron, hermano. Yo le hago una pregunta: si estos muchachos se hubieran equivocado, ¿quién hubiera sido el primero en haber sancionado eso? Dios. ¿Y usted ha examinado la palabra? En ningún momento Dios sancionó esto. Lo que me dice, lo sancionó Jacob. Jacob dijo: pero muchachos, ¿cómo van a hacer esta vaina, hombre? Ahora toda esta gente nos va a coger repudio. Y así es. ¿Le cogieron repudio a Jacob? Sí. Y hasta el día de hoy, si hay alguien si hay un pueblo que es repudiado, es el de Israel. Porque son buenos negociantes. ¿Sabe por qué los echaban de los países? Porque eran los que reunían plata para prestarle al que necesitaba. ¿Y sabe cuál era el pretexto? ¿Sabe por qué los echaban de los lugares?
Claro, la religión de ellos era algo incomprendida, pero principal, por eso cuando usted estudia la historia de los judíos se da cuenta qué era lo que pasaba. Los empezaron a echar de los lugares porque los que les pedían prestado no les podían pagar. Y decían, no le vamos a pagar y le vamos a echar a patadas de acá además. Esa es la historia del judío. Los repudian, pero a la hora de la guerra, claro, ellos evacúan su etapa de conciliación y después los meten en campos de concentración y los cogen a palo y les levantan progromos y persecuciones, pero a la hora en que esta gente, hermano, se levanta en guerra, son como leones, hermano. Vaya, mire cómo volvieron Gaza, hermano. Cómo redujeron a Hamás hasta la última expresión. Y que en medio de esto se llevaron mujeres, niños. Digo, sí, así son ellos, hermano. Esa es su historia. Y han dicho, estamos en la fase de guerra y esta será nuestra fase definitiva. Así lo dicen, hermano. No sale a decir Netanyahu a decir, esto no tiene vuelta atrás. O aquí morimos todos o somos victoriosos todos. Así son ellos, hermano. Y tienen la bendición de Dios sobre sus cabezas. Así es, hermano. Amén. Usted tiene que ser igual, pero en la guerra espiritual, hermano. Y tiene que ser hombre de carácter como Cristo, donde Cristo sancionó severamente la hipocresía y la codicia. Alguna persona meditaba y decía, Pastor Mauricio, porque uno pastorea gente en otro lado que no viene acá. Es que yo estaba meditando en algo y concluí que cuando el Señor Jesucristo tumbó las mesas de los mercaderes, el Señor pecó. Yo le dije, sí, ¿cómo así que pecó? Él murió en la cruz sin pecado. ¿Cómo así? Fue bueno lo que hizo, avalado y aprobado por el Padre, dirigido por el Padre hizo eso. Ese es el carácter de Cristo y es el que nosotros tenemos que tener. Peleamos contra los codiciosos, le plantamos cara a los hipócritas y a los demás misericordia, hermano. Y en la guerra espiritual, así como hoy es Israel con Gaza, nosotros tenemos que ser con los demonios. Amén. Y no podemos callar ante la injusticia. Punto final, eso somos nosotros. Un carácter perfilado hacia algo más específico. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor dijo, mi guerra no es contra Roma, mi guerra es contra el diablo y sus secuaces. Amén. Letales, hermano. Pero hay que entender estas cosas. Claro, Abraham tenía que prosperar, hermano, porque no podía llegar solo acá a tierra de Canaán, porque lo mataban, hermano. Él se llenó de mayordomos, uno llama mayordomo, uno como tiene la imaginación colombiana, llegó con unos mayordomos allá con manteles y sirviendo copas, no, esos mayordomos que tenía, los tales mayordomos de Abraham eran hombres de guerra, hombres de negocios, algunos de esos hasta proscritos, hermano, los evirus de la historia judía, llegaron allá con él, aquí plantamos cara en este lugar. Abraham, ahí dice que llegaron Abraham, Sara, no llegaron las tres solitos allá. Llegaron con una comitiva de hombres, hermano, y familias. Allá, hermano, a plantar cara en Canaán. ¿Usted está entendiendo? Pero eso tardó tiempo. Y era próspero, eso eran ganados, hermano, eso eran vacas, eso eran ovejas, eso era cabras por todas partes, hermano. Y esa bendición alcanzó a Lot, su sobrino, porque claro, él estaba incluido ahí. Amén. Dice el versículo 6. Versículo 5 dice, a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Él no llegó directamente a desierto, sino a las zonas boscosas de Canaán, porque el encino es un árbol, son árboles frondosos. El encinar de Mamre, que es donde después él se establece definitivamente, es un lugar de muchos árboles frondosos, ¿sabía usted? Llegó hasta el encino de Moré y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Eso causa conmoción? Un hombre que no es de los nuestros, que llega a nuestra tierra y llega con 300 tipos así, caribravos, hermano,
con ganados, mujeres hermosas además, porque las mujeres hebreas, evirus, eran hermosas. ¿O qué le decían a Abraham de Sara? Sara era chusca hasta teniendo 90 años, hermano. ¿Quién es chusco a los 90 años? Nadie, hermano. Sara sí. Eran hermosas, mujeres hermosas, hombres, hermano, plantados para los negocios, prósperos y caricerios. Eso causa conmoción. Llegaron a donde los cananitas y causaron conmoción. Y apareció el Señor Abraham y le dijo, mire, él cumple con esta parte y el Señor le renueva, le ratifica la promesa. Y apareció el Señor Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido. Dios lo recompensa porque cumple con esa parte. Comenzó tarea, él la perfecciona, la alcanza y levanta un altar simultáneamente o correspondientemente a la ratificación de la promesa. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente. Y edificó allí al altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. ¿Dónde plantó su campamento? En un lugar alto, hermano. ¿Por qué en un lugar alto? Por protección. ¿Sí? Y para tener todo el panorama de lo que Dios le ha mostrado al alcance de su vista. Control, dominio se llama eso. No simplemente llegó allá, sino que con inteligencia plantó dominio. Aquí estoy, aquí llegamos. Amén. Y comenzó a moverse de su lugar a Negev. Yo le estaba diciendo a usted que le iba a mostrar cómo cada decisión de Abraham ratificaba su promesa al Señor. Miren el capítulo 13. Él cumplió con Lot, ¿cierto? Lo llevó, Lot prosperó. Era su responsabilidad, ¿no? Usted lo que adopta, lo que cría, tiene que... Lo que adopta, lo que cría, tiene que llevarlo a su punto, ¿no? Donde le dice, bueno, mijito, hasta aquí. Así es con los hijos, ¿cierto? Usted la sube, la baja, la viste, la lleva, pero llega un día en que, bueno, mijita, mi amor lindo, ya su papá y yo cumplimos, ¿cierto que sí? Dice acá el capítulo 13, Abraham y Lot se separan. No solamente por temas cronológicos de vida, sino porque en este punto Lot era un hombre llamado justo por Dios. Pero para lo que Dios tenía para Abraham, Lot no podía estar allí. Y todas las cosas sincronizan, coinciden con ese momento. La edad de Lot, su prosperidad, el tiempo para Abraham y lo que Dios tenía para Lot. O lo que Lot terminó decidiendo, pues. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado. No solamente dice que rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Y era otra cosa que Abraham permanentemente hacía, una permanente adoración a Dios, ¿cierto? También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. O sea, hubo contienda entre los evirus. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Hacia dónde cogió Lot? Hacia la llanura del Jordán, donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Él escogió. Y Abraham, más adelante lo dice, acampó en el encinar de Mamre, en la dirección opuesta a Lot. Y posteriormente a eso, mire lo que le dice el Señor. Mire lo que dice le dice el Señor a Abraham. Le dice, después de que dividió caminos con Lot, mire lo que le dice en el versículo 14 del 13. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, no se lo dijo antes. ¿Por qué no se lo dijo antes? Porque era algo que tenía que Abraham hacer. Mire lo que dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, ¿sí ve? Que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Otra vez adoración al Señor. Entonces nos preguntamos algo, hermano, porque esto es aplicable a nosotros. ¿Qué tan lindo es que Dios ratifique la promesa sobre nosotros? ¿Y por qué a veces esa ratificación no viene? ¿No han meditado en eso? ¿Por qué cree? Porque usted está habitando con Lot. Con Lot hay un punto donde ya Lot hay que soltarlo. ¿Qué es Lot? Para cada quien tendrá que meterse con Dios a ver si habita con su Lot. Su Lot puede ser diferente al Lot de ella o al Lot suyo. O puede que usted ya no habite con Lot. Eso, cada cosa al que le corresponde, hermano. Pero la ratificación, además más extensa de la bendición de Dios, vino después de que se separó de Lot. ¿Y Lot era justo? Sí. Pero había algo que estaba haciendo cortocircuito, hermano, en su vida. Lot, que representa aquí para Abraham un lazo familiar. Y repito lo mismo, ¿no? La motivación de Abraham era el amor por su sobrino, pero también el compromiso que tenía. Esta gente era seria en sus compromisos, obligaciones. ¿Cómo? Correcto. O incluso hijo podía ser en su momento. Entonces, cuando lo miramos hacia nosotros, hay un gran dilema, hermano, que tenemos como cristianos. Y es pensar que nosotros salvamos a nuestras familias. Y toca estar ahí cerca, porque es que como conmigo cerca, entonces ahora sí se van a juiciar. Y conmigo ahí se van a convertir. Resulta que Lot se engorda, Lot se expande, Lot prospera. Y comienza a haber problemas. Y en vez de que la cosa comience a andar como uno quiere, anda al contrario. Claro, aquí en este altar hemos dicho, el Señor ha dicho muchas veces que Dios va a encargarse de su familia. Eso es una realidad. Pero muchas veces el impedimento soy yo. Usted está atravesado ahí. Y mientras usted esté atravesado ahí,
no va a pasar nada. ¿Y qué? ¿Por qué, Señor? Porque usted está atravesado. En la vida de Abraham estaba atravesado Lot. No podía seguir la cosa así. El siguiente nivel del plan de Dios no podía ponerse en ejecución porque el Señor miraba y veía a su siervo Abraham con todo lo suyo, pero veía ahí un revoltijo con Lot y el Señor decía, no voy a desatar lo que quiero todavía porque Abraham tiene que hacer algo. Abraham lo entendió. Con sabiduría dijo, aquí no podemos ponernos a pelear. Coja usted por un lado y yo cojo por el otro, el lado contrario al que usted escoge. Él escogió lo que su corazón quería. Cuando usted examina hacia adelante, se va a dar cuenta que fue una decisión que él tomó teniendo en cuenta su propia casa. O algo que estaba en su corazón y que va y lo encuentra en Sodoma y Gomorra. De pronto en este punto Lot no había tenido todavía esposa. ¿La encuentra en dónde? En Sodoma y Gomorra. Yo a veces me sorprendo, hermano, cuando veo la mujer que el hombre cristiano quiere. Y uno se pone a analizar las características. Y dice uno, este tipo quiere una mundana, hermano. Y viceversa. ¿Usted qué marido quiere? No, pastor, yo lo quiero así, así. Oiga, pero usted me está describiendo un hombre del mundo. ¿Cómo así? No, pastor, pero es que... Y uno se queda aterrado, hermano. ¿Cómo era Sansón? Sansón se derretía por las filisteas. O miraba a las hebreas y decían, no, ya están feas, hermano. Desagradables, insípidas. En cambio, las filisteas, uy, Dios mío, no, es que eso... ¿Y qué pasó con Sansón? Así quedó, hermano. Y muchas veces los matrimonios en la iglesia no funcionan, es por eso. Porque usted se consiguió un cananita o una cananita. Vaya usted, surja. Vaya usted, prospere, hermano. Vaya usted, espere la ratificación de Dios cuando usted mismo metió las patas. Un matrimonio mal realizado puede ser el impedimento en que Dios desate el plan que Él tenía originalmente en mi vida. ¿Usted sabía? Que usted se puede salvar, sí, pero el plan que Dios tenía no va a poderse realizar. Porque hay algo en la ecuación que no funciona. Y yo estuve estudiando, porque estamos hablando de Abraham. Abraham, resulta que nosotros miramos lo que pasó con Agar, la sierva de Sara, y uno dice, es que esa Sara, mucha alcahueta, porque lo miramos con nuestra visión colombiana, ¿no? Es como si hoy, es que mire que mi muchacha, la empleada de servicio, ella tiene un vientre bien, y acuéstese con ella. Lo miramos desde la perspectiva occidental colombiana, y así mismo la repudiamos, pero resulta que en esa época habían leyes que regían a los hombres, ordenanzas antiguas, serias, pactos del contrato social de esa época que decían que era completamente legal por causa de descendencia, que cuando un hombre de eso no podía tener hijos, era completamente legal que una de las siervas de su esposa o de él le pudiera dar prole. Estaban en las leyes. Entonces Agar, en su mente antigua, caldea, dijo, mi amor, pues ahí está la sierva. Por eso no fue raro para ella, por eso no fue raro para Abraham, ni para Sara ni para Abraham. Abraham se unió con la mujer, tuvo su hijo, eso era normal. Pero eso también se convirtió en un problema para el plan de Dios. Dios, como es consecuente, bendijo a Ismael por ser hijo de Abraham. Digo, tranquilo, Abraham, que él tiene también su bendición. No igual, ni siquiera proporcional a la de Isaac. Pero Dios tuvo que decirle, pero por ahí no es la cosa. Es el hijo de Sara el que yo voy a bendecir como quiero bendecir. El muchacho nace. ¿Y qué recibe el muchacho de Agar y de Ismael? Bullying.
Usted es un segundón, así lo aparta. Usted es el segundón acá. Mira, aquí el primogénito es, miren, mi muchacho. ¿Y quién está dándose cuenta de eso? Sara. Y Sara se angustió, Sara se agobió, dijo, esto no está funcionando. Llamó a su marido, haga, como hombre de esta casa, haga lo que tiene que hacer. ¿Qué hizo Abraham? Echó a Agar. ¿Y era lo que Dios quería? Sí. Era un problema, hermano. Dios tuvo que cortar un día a Lot, tuvo que cortar un día a Agar, pero con todo y eso Dios bendijo a Lot, con todo y eso Dios bendijo a Agar. Él le dijo, aquí en el lugar del viviente, en el pozo del viviente que me ve, Dios le dijo a Agar, me encargaré de ti y voy a bendecir a este muchacho. Pero no es, esa era una rama de la descendencia de Abraham, no era la columna vertebral del plan de Dios, era por Isaac. Amén. Y usted va y mira, y cuando Abraham hace eso, usted estudia el Génesis, vuelve Dios a bendecir. Aquí con Lot, vuelve Dios y lo bendice. Cuando hizo lo de Agar, vuelve Dios y lo bendice. Y viene Isaac, y viene la bendición sobre Isaac. Y cuando usted se da cuenta, hay un culmen en la vida de Abraham, que es el sacrificio de Isaac. No era solamente que Isaac naciera, sino que el Señor no solamente le muestra un plan a Abraham, sino que lo usa como profeta. Y dijo, voy a usar a este para profetizar lo que yo mismo voy a hacer con la humanidad. Voy a mi propio hijo, yo, el Padre, el Adonai, lo voy a sacrificar. La palabra dice que el que quiebra al Cordero de Dios en la cruz es el Padre. Claro, usted ve romanos latigándolo, maltratándolo, torturándolo. Usted ve a los judíos injuriándolo. Pero detrás de todo eso están las cuerdas del Padre quebrantando a su propio hijo. Cuando el Señor le dice esto a Abraham, Abraham no tiene problema, hermano. Abraham no tiene problema. Como cuando Dios le dijo, tiene que circuncidar a toda esta gente, tampoco tuvo problema porque ese era el tesón de Abraham. Hombre, tesón, de raza tesonuda. Y cuando Dios le dijo, sacrifíqueme a su hijo, él venía de una cultura de esas, de ofrecimiento de sangre, de sacrificios, y en algunas de esas culturas mataban a sus propios hijos para los dioses. Pero había un plus en Abraham, y era que él sabía por el Dios que se le había revelado, que ese Dios a diferencia de los otros dioses antiguos, ese Dios era bueno, perfecto y cumplidor de su promesa, un Dios vivo además, y un Dios del que estaba seguro que así él matara a su hijo, él se lo iba a resucitar. Eso lo dice Hebreos 11. Entonces, en esa dimensión de las cosas, nosotros tenemos que ser capaces de hacerle caso a Dios. Para la ratificación de las promesas del Señor. Y a veces no notamos en nuestra propia vida que hay cosas que están allí todavía inactivas porque tenemos que dar ese paso que Abraham dio y por el cual recibió la ratificación de su promesa. Y muchas de esas cosas, hermano, porque a veces las personas de la iglesia ven a su pastor como un hombre que da consejos, un hombre con margen de error. Mire, yo le quiero decir algo respecto a mí. Y lo voy a hacer para que usted entienda mejor las cosas. Usted puede mirarlo como una defensa mía de mi ministerio. Yo soy una persona que fallo a veces en mi carácter. Me pongo de mal genio, hermano, a veces. A veces estos manes me ponen los pelos de punta. Yo creo que mi principal falla de carácter es con la crianza de mis hijos. Es difícil. Ustedes que son papás lo saben. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, hermano, y de lo que yo le hablo a usted, es Dios el que le está hablando. No es un simple consejo. Yo no soy psicólogo. Yo no soy el doctor corazón. Yo no soy es que a mí me parece. No, hermano. Y ustedes a veces, qué exagerado. Pero usted a veces se pone como contencioso. Porque cree que es el hombre hablándole. ¡No! Si yo soy radical en algo es porque así me lo enseñó Dios. Si cuando utilizo las cosas de Dios para decir es que esto es así, es porque así lo aprendí de Dios.
Es Dios el que está hablándole. Entonces muchas veces este tipo de detalles, como le pasó a Abraham, Dios se los ha hablado a su vida, pero usted de pronto no ha hecho caso de eso. Hay una parte, por ejemplo, donde Dios vuelve y ratifica cuando Abraham vence a los que tenían preso a Lot, a los reyes que tenían preso a Lot. Dice la palabra que Abraham le dio el diezmo del botín a Dios. Uno habla de estas cosas, hermano, uno le dice y la persona, sobre todo, uno suele hablar especialmente cuando la persona especialmente se acerca a uno a preguntar. Y la persona le pregunta a uno, pastor, yo quiero ser próspero. Yo quiero que Dios me bendiga financieramente. ¿Es una buena petición? Sí. Entonces, ¿qué hace el pastor? Aplica la Biblia para dar el consejo. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para ser próspero? Yo le digo, lo primero que tiene que hacer es diezmar. Si usted puede pensar, decir, es que yo soy próspero y no diezmo, le digo una cosa, el que lo está prosperando no es Dios. En las cosas espirituales, o es blanco o es negro, hay grises. Entonces uno dice, dele a Dios lo que le pertenece. Sea una persona generosa, además, porque los proverbios que son principios de Dios, proverbios son principios, dice, dale el diezmo a Dios y ser una persona de ofrenda, generosa, conforme a lo que tienen. No se endeude para ser generoso. Es que voy a vender la licuadora para darle a la señora. No, si usted le vende la licuadora, no le va a poder hacer comida a sus hijos. ¿Me entienden? No. Con lo que tiene, su capacidad. Y lo otro que yo aconsejo es, no se endeude. No se endeude. Las deudas son prosperidades ficticias. La única deuda que ameritaría uno tener es una deuda con tema inmobiliario, con una hipoteca. Porque es eso, pagar arriendo. Y yo le digo, es mejor pagarlo de uno. Usted un día, lo pagué y me quedé con la casita. Pero el resto, salvo excepciones, por ejemplo, en los negocios se manejan a veces los créditos de inversión. Eso son otras cosas, pero en términos generales, no se endeude. Si usted no tiene para algo, espere, ore a Dios. No saque la tarjeta de, es que por allí vi un bolso, no tiene la plata. Primero pregunte si lo necesita. Y usted ya, es que me fascinó, y usted abre su closet, tiene 60 bolsos. ¿Cuántos bolsos necesita uno en la vida, hermano? 2, 3. Si son de calidad, usted necesita más que 2, 3 bolsos. Bolso de calidad dura años, hermano. Que es que me da vergüenza con Pepita Mendieta que me vea siempre con el mismo bolso. ¿Qué importa, hermano? y ahí, esa es la base del consejo y viene de Dios, por dar un ejemplo, ¿me entiendes? Cuando uno aplica estas cosas, la ratificación del Señor en mi vida viene. Después de elegir a Cristo como mi Salvador, la decisión más importante en mi vida es con quién me caso. Y si ya me casé, me fregué. Sobre todo si conozco a Cristo. Se le dijo, se le advirtió. ¿No le dije que ese por ahí no era? ¿Y qué respondía la persona? Exagerado, pastor. Bueno, listo, hermano, hágale. ¿Cuántas personas no me llaman a mí? Que soy pastor de ellas o papá espiritual o por lo menos un ayo importante en sus vidas y me cuentan que la cosa va de posaderas para el estanco. ¿Qué le dice uno? Pero es que yo le dije. Ya tienen hijos y ¿cómo solucionan ese problema? Y más cuando yo no soy capaz. Mire, ahora, yo quiero decirle algo. A pesar de que usted pueda haber tomado una decisión incorrecta, Dios tiene la fórmula resolutora por excelencia para corregir ese error. ¿Sabe cuál es? Se llama el amor. Y cuando usted mira el amor en primera carta a los Corintios, la palabra dice que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. En Oraves conocimos hoy la mujer que es mano derecha de Pablito allá, fue una mujer que el marido era un conductor de camión de Bavaria, hermano, y la golpeaba. Esa pobre mujer tuvo cáncer y le metía a las amantes, hermano,
en las narices de ella mientras estaba con tanque de oxígeno. Cualquiera dirá, ¿se casó mal? ¿Se casó mal? Se casó mal, hermano. Pero ella utilizó la dosis que todo lo perfecciona, que se llama el amor de Cristo. Lo soportó todo, lo sufrió todo, y fue ese amor el que sacó al marido de lo que era y lo convirtió en un hombre de Dios. Pero eso no es para todo el mundo, hermano. Esas son decisiones que uno toma en la vida. Pero la palabra siempre me enseña que usted se puede evitar sufrimientos si tomas decisiones acertadas. Si usted se casa con la que Dios le dijo o con la que Dios le mostró, o con usted, su matrimonio va a ir en neutro, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Y si de pronto, que somos humanos, se equivocó, pues vaya al remedio, a la cura por excelencia, que es más el amor de Cristo. ¿No merecíamos ese amor? ¿Se merecía el Señor lo que sufrió en la cruz? Para nada. Porque éramos lindos y preciosos y unos muñecos lindos para Él. No. Todo lo soportó, todo lo sufrió por causa de nuestra salvación, hermano. Abraham vivió esto en carne propia, escuchó la voz del Señor, tuvo que ver la bendición ratificada para su vida. Voy a parar ahí. Después continuamos con este tema porque es interesante, hermano. De ser nosotros pertinentes con el plan de Dios. Lo que significa tener una relación profunda con Él. Escuchar su voz, hermano. Y ir paso a paso. Escalón por escalón. Afirmados en cada escalón. Amén. Alcanzando cada meta, hermano. Y si por alguna razón nos equivocamos, nos humillamos, hermano, y Dios corrige las cosas. Pero espere, preferible no equivocarse. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos en esta hora, Señor. Bendito Dios, derrama tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y permítenos afirmarnos en tu verdad, Dios. Afirmarnos en tu poder, amado Señor, para recorrer el camino recto, Señor. Bienaventurado, exitoso, el camino asegurado, anclado en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Dios de la gloria. Derrama tu presencia en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Toca allí, Señor maravilloso, las vidas. En el nombre de Jesucristo, Dios. Y mis hermanos, Señor, sean determinados para hacer tu voluntad, Dios. Lo que le corresponde, hacerlo con excelencia, hacerlo con temor y temblor, Señor. Y podamos nosotros entregarte, Señor, una obra consumada, una obra robusta, Señor, una obra que trascienda. Y si nosotros no la hemos terminado o hemos cumplido con nuestra parte y viene una generación nueva a cumplir la que corresponde, podamos delegar adecuadamente esto en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, derrama tu presencia en este lugar, Señor, y ten misericordia de este pueblo. Necesito que vengas acá. Vamos a orar por mi mamá, por la piernita de mi mamá. Padre bendito, desata tu poder en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor. Ahora mismo, Dios, desata tu unción de sanidad, tu unción de amor, Señor, de restauración, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Dios, se activa el don de la sanidad, Dios. Está en la palabra, Señor, el don de la sanidad, que si hay alguno enfermo en medio de nosotros,
Vaya a los ancianos de la iglesia, dice la palabra, para que poniendo manos sobre el enfermo sane en el nombre de Jesús. Escrito está en el nombre de Jesucristo, que por la llaga tuya somos sanados y curados. Ahora mismo, Dios, desatamos sanidad sobre esa pierna, desatamos sanidad sobre esos tejidos, sobre esos músculos, sobre esas coyunturas, sobre esos cartílagos, Señor, sobre esos huesos. En el nombre de Jesús, destruimos, deshacemos, Señor, toda artrosis, toda artritis, todo dolor desaparece. La palabra dice que tú eres el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dios, escrito está en tu palabra, Señor, que por la llaga tuya somos sanados y curados. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad, de muerte, atado es y echado al abismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, gracias, Dios. Le decimos a la muerte, ¿dónde está su aguijón? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida la muerte y también la enfermedad en la cruz del Calvario, en la llaga de Cristo, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y hermano, si quiere pasar aquí para orar por usted, venga. Padre, en el nombre de Jesucristo, toca a tus siervos, Dios. Toca a tu pueblo en este lugar, Señor. Derrama tu poder. Derrama tu llenura, Señor. Derrama tu gloria sobre cada hermano. Señor, afianzando, Señor, tu unción en ellos y correspondiendo a la palabra que tú has emitido hoy, Señor maravilloso. Como Abraham, Dios, con pasos seguros, con pasos certeros, Señor, y ratificando, Señor, en cada decisión correcta, Señor, la libertad que esta trae, Señor, la consecuencia celestial que esta trae, en el nombre de Jesús, para que hagan parte, Señor maravilloso, Señor, de las generaciones incontables, de la descendencia que como las estrellas del cielo y como los granos de la arena del mar, Señor, no pueden ser contados, en el nombre de Jesús, y lo sean ellos y su descendencia, Dios. Que se aparte ese Lot de las vidas, que se aparte, Señor maravilloso, esa Agar de las vidas, que se aparte todo tropiezo en el nombre de Jesús. Trae esa llenura y esa plenitud en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Llena con tu poder, Dios. Llena con tu poder, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Acuérdate de nosotros, Dios, en este lugar, y llénanos con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Acuérdate de los ancianos, de la generación que ya está pasando, y afirma la que viene, Señor, con gran fuerza, Señor, una generación mejor, aún mejor que la de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, llena con tu poder, Dios, consagra con tu poder, en el nombre de Jesucristo. Llena con tu poder, Dios. Gracias. Ahora en el nombre de Jesús, poder del cielo, vengo destruyendo toda enfermedad, destruyendo toda inflamación, destruyendo todo dolor en el nombre de Jesús. Desatamos sanidad. Ahora mismo destruimos todo dolencia, toda inflamación en el nombre de Jesús, recomponiendo, Señor, toda área ósea, muscular, orgánica, Señor, en el nombre de Jesús. Desatamos sanidad y destruimos toda enfermedad, Dios. Y pedimos que traiga, Señor, plenitud y llenura, Señor, ahora mismo sobre su vida, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Rey de la Gloria. Gracias.
Para que tú toques, Señor, el oído, Señor, de Michelle, Señor, toca y que un ángel en este momento, Señor, toque, desinflame, desinfecte ese oído, Señor, en el nombre de Jesús, y traiga reconfortación para toda enfermedad, toda infección queda vencida en la cruz del Calvario, todo espíritu de enfermedad que queda allí. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que llegues para gracias, Señor, maravilloso. Gracias. Sarako Shokoro Baraka Sei, Rese Karashpara Soro, Solo Coche para Estelina, Reconoce Shikaras, Shikarasebo, Shikaraga, Sparai, descrito por Ojos, por los Iberesker Baraka Sanso. Gracias, Señor maravilloso. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús, para gracias. Ashikara, Soboro Stiringer Kesera, Sashporo Portos, Shiki, Prospera Cancer, Porosis, Pordos Ashir, Dos Pericas, Recursos Corazones, para gracias, Señor bendito, gracias, Señor amado, por sus shikaras, Gordes Pelecarse, Shikara y Carse, Shikara, Cardese, Shekorose, Barash, Nerekarkala, Saraka, Shibarash, Nerekordese, Gordosos, Koros, Ibara, Gordes, Nirindar, Kala, Sebara, Kashtiri, Gorduse, Arquese, Shikara, gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Shikara, Sebara, Shikara, Gordosos, Koros, Ibarash, Nirindar, Cordese Shekaras para Kushpirindar para se Cardasa Shikaras Korosho Arkash Sokor Shekaras Kushpirin Varkalas Korosho Kardash Perikarse Shikoro Arkash Nere Varkalas Korosho Cordese Vara Shekaras Kardas Korosho Cordese
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Rey de Gloria. Oh, aleluya, Señor. Te alabamos. Aquí te esperamos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Rey. Aleluya, Rey de Gloria. Bendito eres, Rey. Hermoso eres, Señor. Aleluya. A ti te glorificamos. A ti la gloria y la honra, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, es sellada allí, en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestros corazones, y rinda un fruto rebosante y abundante, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor maravilloso. Honramos también, Señor, el sumo sacerdocio tuyo, Rey de la Gloria. Y conforme a esto traemos diezmos y ofrendas a tu altar. En el nombre de Jesús, reprende el devorador de las vidas y abre las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. A ti alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Dios, queda remitida a ti. Y todo espíritu de enfermedad, Dios, de aflicción, de esclavitud, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, hoy reconocemos, Señor maravilloso, Señor, que eres el Rey, Dios. Y oramos, Señor, como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, Señor. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. Toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas, la atamos y la echamos al abismo, Señor. Y oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. Amén y amén.